Vamos a ver, hermanos, en esta mañana lo que es prácticamente la introducción a lo que son las doctrinas de la gracia. El día de ayer nuestro hermano Beto dio un panorama, podemos decir, general respecto al entendimiento de lo que es las doctrinas de la gracia. Pero si hay una de las doctrinas que menos se estudian, y hablo de entre nuestro ámbito bautista, y dentro de nuestro grupo donde nos reunimos del compañerismo, es precisamente las doctrinas de la gracia. Son una de las doctrinas que menos se estudian. Y la razón es porque, muchas gracias, presuponemos que es algo realmente básico, sencillo, y ya nada más en este sentido, ¿no? Pero realmente estudiar las doctrinas de la gracia transforma y cambia nuestra perspectiva teológica respecto de la salvación. La soteriología es una de las doctrinas o las teologías que quizás más han causado división y controversia entre muchos de nosotros. Y la razón no tiene que ver meramente porque sea controversial en sí misma, sino porque hay una predisposición producto a veces de nuestra ignorancia, y no estoy hablando peyorativamente de ignorantes, sino cuando ignoramos algo, sea voluntariamente o porque así lo queremos, o bien porque no lo sabíamos, eso causa en muchos de nosotros una predisposición. Así que el proceso, hermanos, vamos a iniciar el proceso, pues cada vez que Dios nos permita tener aquí la reunión, si Dios nos permite cada año, en febrero, establecer esta como una parte, una materia prácticamente de estudio para todos nosotros. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, no estudiamos en ningún instituto o en ningún seminario de manera, diríamos, exhaustiva las doctrinas de la gracia. Quizás estudiamos la doctrina de la salvación en el sentido general, pero no las doctrinas de la gracia. Y es precisamente el propósito poder compartir. Y en todo esto, ayer decía el hermano Beto que él tiene una perspectiva, sí, también yo tengo una perspectiva, o en algunas cosas donde no quizás estemos de acuerdo del todo con algunos, y está bien disentir siempre y cuando no sea basal, ¿verdad? No sea ese disentimiento algo básico, pues está bien disentir sobre ciertas terminologías o sobre ciertas cosas, y es lo que vamos a ir observando, y voy a ir yo de alguna manera induciendo mi perspectiva, pero ustedes tienen toda la capacidad y la palabra de Dios para decir, también disiento de esto, no estoy de acuerdo, y lo podemos discutir, obviamente. Casi siempre cuando podemos discutirlo correctamente, nos ayuda bastante para corregir o arreglar algo. Siempre es importante en todo ello. Así que vamos a comenzar con esta parte introductoria. Prácticamente nada más va a ser este día, y voy pero súper rápido porque la parte introductoria es también muy amplia. Yo me llevo casi un mes en el instituto para enseñar la parte introductoria, deteniéndonos a cada momento porque tengo que explicarles a los alumnos que apenas comienzan, que no han tenido todo un conocimiento anterior, pues obviamente tengo que explicar algunas cosas, pero ustedes ya lo tienen, entonces vamos a ir lo más rápido posible y con confianza. Como es un tiempo de clase, podemos levantar la mano. Tenemos una hora, así que vamos a tratar de hacerlo. Primero vamos a definir qué son las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia son aquellas que emanan de un acto de la gracia de Dios soberano y eterno. Cada una de estas doctrinas se pueden explicar siempre a la luz de las Escrituras, la obra que Dios lleva a cabo en la acción redentora del hombre. Y a la luz de estas doctrinas vemos siempre a Dios glorioso, soberano y único. Así que podríamos definir esta acción redentora como una de las verdades centrales de la gracia salvadora de Dios, que establece de una manera muy resumida una afirmación: la salvación es del Señor. Esta sola palabra, la salvación del Señor, resume en sí misma todo lo que nos referimos en cuanto a las doctrinas de la gracia. Ahora, esta enfática declaración significa que cada aspecto de la salvación del hombre proviene de Dios y depende totalmente de Dios. El apóstol Pablo afirmó esta verdad cuando escribió: porque de Él, por Él y para Él son
todas las cosas. No solamente lo creado, todas las cosas, todo lo existente. Todo después de Dios existe y todo eso incluye en la salvación, porque de Él, para Él, son todas las cosas. Así que Dios lleva a cabo todo respecto a la salvación. Eso quiere decir que la salvación es un designio de Dios, llevada a cabo por Dios, aplicada por Dios y asegurada por Dios. De principio a fin, la salvación solamente es del Señor. Eso no deberíamos tocarlo, es decir, no deberíamos batallar en este aspecto, ni tampoco tratar de evadirlo, ni controversiar en ello. La salvación es del Señor. Todo es del Señor. Él la planeó, Él la proveyó, Él la asegura y Él la guarda hasta el fin. En nada obra el hombre en todo esto. Y las doctrinas de la gracia son finalmente el cordón que une todas las doctrinas dogmáticas de la Biblia, todas. No podemos entender correctamente ninguna doctrina dogmática, y por dogmática nos podemos referir precisamente a aquellas doctrinas en las cuales ya no hay discusión sobre nosotros, como por ejemplo la Trinidad. ¿Verdad? No hay una discusión ya respecto de este asunto. Y podemos enumerar un catálogo de doctrinas dogmáticas que algunos confunden con doctrina sana, otros porque, no sé, siempre he escuchado eso que vamos a una iglesia de sana doctrina. ¿A qué se refieren cuando sana doctrina? ¿Al catálogo de doctrinas? No. La sana doctrina, una iglesia de sana doctrina, es aquella que desde el púlpito se predica, cualquier cosa que se predica es confrontar al hombre con su pecado, con su condición, y elevando y poniendo a Dios siempre en preeminencia, de tal manera de vernos totalmente opuestos. Eso significa la sana doctrina, una doctrina que higieniza nuestra mente y corazón, porque de ahí viene la palabra sana, higiene. Ahora, la doctrina de de la gracia son el cordón que une todas esas doctrinas dogmáticas. No hay manera, de forma de entender sin estas doctrinas de la gracia. Bueno, vamos a esbozar históricamente o pensar que esta doctrina de la gracia tiene un antecedente histórico en lo que llamamos los pactos. Los pactos son fundamentales para poder entender las doctrinas de la gracia. El pacto con Adán es un pacto de gracia y se refiere a la promesa de Dios en Génesis 3:15, que puede ser llamada la promesa del protoevangelio, porque es la primera anunciamiento del evangelio. Después de que Adán y Eva pecaron, el Señor les dio por gracia en ese momento la promesa de un redentor que vendría para el perdón y salvación de la raza caída, la cual ellos eran cabeza de esta raza caída. Y esta es la promesa de Dios que se refiere al final también con el diablo Satanás, al decirle que él va a poner enemistad entre él y la mujer y entre su descendencia y la descendencia de ella. El pacto también de Dios con Noé es un pacto de promesa de gracia y de vida en el cual Dios promete preservar la vida de sus criaturas para poblar la tierra con una nueva generación, y contiene un compromiso que establecería su pacto con ellos. Ahora, nada en ello tenía que ver ninguno de ellos. Adán no merecía absolutamente nada de la promesa de la gracia del Señor y le fue dada. A Noé también y le fue entregada. Los pactos de Abraham, el pacto sinaítico y el pacto davídico son pactos de gracia que fundamentan precisamente lo que es el antecedente de todas las doctrinas de la gracia, que se van a aclarar y se van a exponer perfectamente en todo el Nuevo Testamento. Así que son la semilla que Dios está plantando para llevar a cabo o para mostrarnos la gracia ya en el Nuevo Testamento. Con esto no quiero decir que la gracia no existiera en el Antiguo Testamento. Por supuesto que existía, siempre ha existido. Hay un solo único método de salvación desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquellos que piensan en dividir el Antiguo y el Nuevo Testamento como el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia para establecer una división equivocada en un dispensacionalismo equivocado, se equivocan. La gracia no es de ninguna manera una dispensación. La gracia es una manifestación de todas las dispensaciones de Dios y siempre es la misma gracia de Dios manifestada, donde Dios todo lo hace, Él es glorioso y el hombre absolutamente no puede hacer absolutamente nada. Así que entonces los pactos abrámicos, sinaítico y davídico, todos ellos contienen
aspecto de la gracia de Dios que no vamos a hoy estudiar, obviamente, porque nos llevaría tiempo el hacerlo, pero ustedes lo saben y lo pueden hacer en su propio estudio, entender y comprender que esos son pactos previos que están anunciando la gracia del Señor. Ahora, en este esbozo histórico, también tenemos la doctrina apostólica del Nuevo Testamento durante los primeros 100 años de historia de la Iglesia, hasta el apóstol Juan, que se cree murió en el año 90, 99, por ahí así. Encontramos que lo que predicaban todos los apóstoles eran precisamente las doctrinas de la gracia. Ahora, yo quisiera hacerles a ustedes me faltó el nuevo pacto, el nuevo pacto en los antecedentes históricos. Bueno, el nuevo pacto mencionado por el Señor en Jeremías 31, que se transcribe ya en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, precisamente nos habla de ese pacto de gracia, donde Dios pondrá en el corazón de cada creyente y de su propio pueblo la gracia, el mediador y al Espíritu Santo, que nos convencerá de pecado, justicia y de juicio, y por lo cual ahora somos proclives de llamarle Abba, Padre. Y después tenemos los 100 años de historia, de los primeros años de historia de la Iglesia, donde esta es la predicación de los apóstoles. Y les decía, bueno, les reto a que ustedes hagan un estudio en todas las cartas del Nuevo Testamento, para que encuentren allí precisamente las doctrinas de la gracia, y van a ver en todas ellas, porque a veces nos causa mucho temor, pero van a ver que todos los escritores del Nuevo Testamento hablan de una salvación previamente establecida por el Señor en la eternidad. Y a esto se llama elección, predestinación, y le tenemos miedo a eso, muchos tienen miedo a eso, no habría por qué tenerle miedo, simplemente son los mismos palabras y las expresiones de los escritores nuevotestamentarios, todos ellos las utilizan, todos. Así que hagamos un estudio y veremos que todos ellos hablaban acerca de esto. Ahora, después de los primeros 100 años, hay una controversia en el siglo, final del siglo III o IV. Durante ese periodo surge una controversia entre Pelagio y Agustín. Pelagio era un monje, ¿verdad? Que se oponía obviamente a este concepto de la gracia, y sobre todo tenía que ver con el hecho de que él pensaba que el hombre nacía moralmente bueno, él nace moralmente bueno, que el pecado de Adán no le afectó en absoluto a los hombres, a la raza humana no le afectó en absoluto, y entonces el hombre nace, y que en el proceso de su nacimiento a su crecimiento, el hombre se vuelve pecador por elección propia y no meramente porque ya tiene una naturaleza así. Y entonces él decía de esta forma que el hombre puede desde un inicio también tener la gracia eficiente de Dios en su vida para ser salvo. Argumentaba que el hecho de que Dios le diera sus leyes a la humanidad indicaba que la humanidad tenía toda la posibilidad de cumplirlas, sino para qué se las daba, porque de lo contrario no iba Dios a ordenar lo imposible. Ahora, esta controversia entre Pelagio y Agustín surgió precisamente por una declaración en contra de lo que Pelagio estaba predicando o enseñando en aquel tiempo en el mundo nominal cristiano. No llamaríamos iglesias verdaderas del todo, porque había ya una mezcolanza en todo este sentido, pero cuando estaba predicando precisamente Pelagio todas estas, este concepto del pecado en el hombre, entonces Agustín escribe y da a conocer una sencilla frase a la cual le hace enojar tanto a Pelagio. Agustín dice: pide lo que quieras y dame lo que estás pidiendo. El Señor, le dice Agustín al Señor en una oración: pídeme lo que quieras y dame lo que pides. De ahí se deriva toda una controversia de mucho tiempo y que se escribieron muchos tratados en su momento, ¿verdad? Pero lo que estaba tratando de decir Agustín es que si Dios me pide santidad, entonces Dios me la tiene que dar, porque yo no soy factible de poder hacerla. Si Dios me pide obediencia, entonces Dios me tiene que dar obediencia, porque yo no puedo obedecer. Pídeme lo que quieras, Señor. Y esa es la demanda cuando el Señor, pero dame lo que me pides, porque yo en mí no tengo la posibilidad de hacerlo.
Y eso era para contravenir lo que estaba diciendo Pelagio en su momento respecto a la moralidad natural del hombre, la doctrina a la cual Agustín se opuso, porque según Agustín, el pecado de Adán sí imposibilitó al hombre para no dejar de pecar o dejar de no pecar. La humanidad tiene su condición caída, una herencia de Adán, y por esta razón no se puede dejar de pecar. Y nuestra voluntad ha sido corrompida, y sin la gracia, solamente que Adán eslabonó un sistema de 4 gracias en proceso. Dijo Agustín que primero existía la gracia previsoria de Dios, que es la que le permite al hombre elegir el bien y el mal. Los humanos elegimos hacer el mal, y en esta gracia previsora también se inicia la salvación, y proviene de una iniciativa directa de parte de Dios. A la gracia previsoria de Dios, entonces le sigue la gracia cooperativa, que es mediante la cual Dios ayuda a nuestra voluntad una vez que hemos elegido seguirle. Más o menos tratando de interpretar lo que decía que el Señor produce en nosotros el hacer como el querer, aunque hay allí un problema realmente exegético o teológico en ese sentido, porque ahí no llamaríamos gracia cooperativa. El hombre no puede cooperar con Dios, no puede darle a Dios como si Dios aún le faltara algo para que el hombre lo pudiera hacer, de ninguna manera, de ninguna forma. Pero la tercera gracia que le sigue a esta gracia cooperativa, decía Agustín, es la gracia suficiente, y después de ello culmina con la gracia eficiente, donde en este sistema de 4 gracias que Agustín proponía, todo dependía de Dios inicialmente, y el hombre iba caminando a través de todo ello. Sin embargo, Agustín es llamado uno de los precursores de las doctrinas de la gracia, y si realmente habláramos de las doctrinas de la gracia como un antecedente histórico de que alguien las sistematizó, de ninguna manera nos estamos refiriendo en el tiempo de la Reforma ni a Calvino ni a Lutero, sino realmente a Agustín. Pero Agustín es el autor de las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia son la base fundamental, teológica, doctrinal, sobre la cual está basada la Iglesia. Es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que debemos estar cimentados en las doctrinas apostólicas, y esas son las doctrinas de la gracia. Ahora, en este proceso, para entender un poco la doctrina de la gracia, la doctrina católica romana, que imperó durante los siguientes 1200 años, oscureció las doctrinas de la gracia dentro del cristianismo nominal. Durante la Edad Media, la penitencia ocupaba gran parte de la vida del creyente, era conmutar la deuda que tenían y su pecado con la de Dios, así que el pago que ellos hacían, ya fuera en dinero o en especie, lo que fuera, vino a reemplazar todo ello, la gracia del Señor, como un preludio que estaba llevándolos a las indulgencias, y esta era una forma de pagar por adelantado los pecados que el hombre podía tener. En este sistema católico romano, evidentemente, estaba oscureciendo totalmente la gracia de Dios. Ahora, en ese proceder histórico, tenemos las doctrinas de la gracia durante la Reforma. Y Lutero comienza precisamente con una declaración, la primera, la sola Escritura, decir que la Biblia es la única autoridad, le sigue después la sola gracia. La sola gracia, únicamente por la gracia, resume toda la doctrina luterana diciendo que Cristo es el único que puede justificarnos. Las obras, incluidas entre ellos los ritos eclesiásticos, cualquier otro tipo de esfuerzo humano, no son la causa de la salvación del hombre. Cristo murió por nosotros, y a través de él, por medio de la fe, somos salvos, para que nadie crea que es salvo por su propio mérito, ni para que se glorifique por sus propias obras. Por tanto, la salvación es una obra sola de la gracia de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 8 y 10, que bien conocemos. En el caso de Calvino, en el tiempo de la Reforma, Calvino aceptó estas premisas de Lutero en cuanto a la justificación por la fe, pero propuso una relación más estrecha entre la justificación y la santificación, diciendo que ambas otorgan al creyente en forma muy simultánea en virtud de la unión que tienen con Jesús. Ahora, hay un problema de la enseñanza de Calvino en su sistema. Quizás de los hombres que más sistematizaron las doctrinas de la gracia ya en el tiempo de la Reforma, y que ahora se sostiene no solamente las doctrinas de la gracia, sino cualquier otra doctrina, es precisamente Juan Calvino. Fue, podemos decir, uno de los grandes eruditos o de las mentes eruditas del tiempo de la Reforma.
Pero hay un grave problema en cuanto a las doctrinas de la gracia respecto a Calvino y su entendimiento de la salvación o la predestinación, de la cual yo no comparto ni estoy de acuerdo, porque Calvino creía en la doble predestinación. Y en una de sus instituciones de la religión cristiana escribe así: por predestinación nos referimos al decreto eterno de Dios, mediante el cual Él ha decidido en su mente lo que desea que suceda en el caso de cada individuo. Lo aclara, porque no todos los hombres fueron creados con las mismas posibilidades. Para algunos es preordenada la vida eterna y para otros preordenada la condenación eterna. Obviamente, eso solamente es una derivación, se me olvidó el nombre, se me fue la palabra, es una, cuando supones algo, una conclusión, una implicación y todo ello, de algo que sí, lo cual está tan claro en la Escritura que sí hay una preordenación para salvación, entonces lo hay para condenación, solamente que la Escritura nunca habla de que hay una preordenación para condenación. Hay un solo texto que podría tomarse como tal, pero si se estudia exegéticamente, veremos que no es así en el libro de Romanos, ¿verdad? Hablando de los vasos que Dios preparó, ¿verdad? Y luego después cuando habla para destrucción, los cuales fueron preparados, ya no usa la palabra primaria, Dios preparó para honra, y los otros fueron preparados para condenación. Bueno, eso ya nos llevaría más tiempo el poder estudiar esta parte, pero no existe en ellos. Sin embargo, hay una conclusión en ese sentido y por eso creen una doble predestinación. En un sentido, esta es la doctrina en un caso problemático de parte de Martín Lutero. Pero también tenemos a Jacobo Herminio en el mismo tiempo de la Reforma, y él dice que la predestinación hace a Dios autor del pecado. Si tú crees en la predestinación, entonces eso hace a Dios autor del pecado. Y aclaro algo, porque quizás hay en la mente de algunos. Cuando hablamos anoche acerca de que Dios es el autor de lo malo, estamos hablando de las circunstancias que a nosotros nos parecen malas, no de la maldad. Hay una diferencia entre lo malo y la maldad. Lo malo es lo circunstancial, la maldad es la intención por lo que se hace. El diablo es malo, pero si lo tomamos en el mismo contexto de las palabras, el diablo es maldoso, no necesariamente malo, sino maldoso. ¿Por qué? Su intención simplemente hacer mal. ¿Por qué quiere hacer mal? Porque le parece que así debe de hacerlo. Y porque esa es su naturaleza. Sin embargo, Dios en absoluto lo hace. Y en esto cabe precisamente el texto, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, cuando habla todas las cosas, ¿se refiere en el sentido positivo de lo bueno? No. ¿Por qué aludir todas las cosas les ayudan a bien? Si lo bueno de por sí tenemos que nos puede ayudar a bien y que lo queremos, pero cuando expresa todas las cosas les ayudan a bien, es porque quiere hablar de la parte negativa de las circunstancias de nuestra vida. Entonces, esas cosas también son para nuestro bien. Y el diablo obviamente no sería el autor de algo que nos va a beneficiar a nosotros. No sería tal autor, es Dios el autor de todo ello. Ahora, en esa situación, ese pensamiento de Arminio respecto a hacer a Dios autor del pecado, si tú crees en la predestinación, pues ya nos mencionó nuestro hermano Beto, él estableció sus 5 puntos, en realidad son los 5 puntos arminianos. La respuesta de los 5 puntos calvinistas es una respuesta nada más a eso, pero los 5 puntos arminianos es el fundamento, es la base de mucha de la doctrina que hoy se cree en muchas de nuestras iglesias. No los tienen escritos allá atrás, afuera, no los pegan, ¿verdad? Pero prácticamente sí se predican y se enseñan. Miren, él dice, en la eternidad Dios determinó salvar a los que creyeran y perseveraran en la fe y condenar a los incrédulos. Ese es su primer punto. Segundo, Jesús murió por todos. Por lo tanto, ha procurado la salvación para todos, pero solamente será efectiva para los creyentes. Tercero, los seres humanos por el pecado no tienen la habilidad por sí mismo o por el ejercicio del libre albedrío a hacer el bien. Solo podemos hacer el bien por el poder renovador del Espíritu Santo. Cuarto,
Los seres humanos que han sido regenerados no pueden hacer el bien o resistir la tentación sin la gracia de Dios. Y 5, los creyentes pueden, por la gracia de Dios, ganar la victoria contra Satanás, el pecado y su propia carne. Pero se debe estudiar más profundamente la posibilidad de poder o la posibilidad de que se pierda su salvación. Entonces, una vez escuché a alguien decir a un pastor bautista de nuestro compañerismo, que empieza con... No. Una vez escuché a alguien decir, bueno, si me ponen, si soy arminiano o soy calvinista, por supuesto que soy arminiano. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Realmente se estudian, se contraponen y se prefiguran los 5 puntos calvinistas para atacarlos y decir, no lo soy, pero no se estudia tampoco los 5 puntos arminianos para decir, ¿por qué dices que sí lo eres? Porque en todos ellos, el centro de los 5 puntos arminianos es el hombre. Él determina todo, él hace todo, de él depende todo. Y si es así, entonces no hay salvación segura, no existe. No hay posibilidad de ser salvo ni mantener tal salvación. Bueno, vamos a entrar a un tema de la doctrina de la gracia que son introductorias, se llama el orden de la salvación. El orden de la salvación. Se le llama orden de la salvación al proceso por el cual la salvación es obtenida por Jesucristo, se aplica o se administra a las personas que son salvas. Esto se llama el orden de la salvación, el proceso por el cual la salvación se obtiene por Jesucristo y luego se aplica o se administra a las personas que son salvas. Déjenme decirles de entrada que existen lo que llamamos 3 estadios de la salvación, 3 momentos de la salvación, 3 estadios de la salvación. Son muy importantes mantenerlo en la mente. Ese es un principio regidor que debe guardarnos para guardarnos de cualquier implicación incorrecta respecto a las doctrinas de la gracia y a la salvación misma, e inclusive al entendimiento incorrecto de elección y predestinación. Si mantenemos bien este entendimiento de los 3 estadios de salvación, nos vamos a evitar muchos problemas y errores en cuanto comencemos a estudiarlo cada vez más. Primer estadio de la salvación es que la salvación es en la eternidad y fue llevada a cabo por el Padre. La salvación es un acto de la eternidad de Dios. El primer estadio es la eternidad de la salvación. Efesios capítulo 1 dice que en Cristo fuimos ya bendecidos en los lugares celestiales. Estaba hablando el apóstol Pablo en los lugares celestiales y que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Por tanto, la salvación, el primer estadio es llevada a cabo por el Padre en un plan del Padre para salvarnos, y ese es el primer estadio de la salvación. Ahora, el segundo estadio de la salvación es en el periodo histórico o el periodo del tiempo, porque la eternidad, entonces Dios se hace visible y manifiesto creando el tiempo, y en el tiempo es precisamente que dice Gálatas 4 que Dios, Gálatas 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La palabra cumplimiento del tiempo también es muy importante en el sistema de entendimiento que nos da el apóstol Pablo para entender la eternidad y el tiempo. La palabra cumplimiento viene de la palabra pleroma. Pleroma significa cúspide, llenura. Es decir, cuando Dios creó el tiempo, lo que comenzó a crear, y luego después de crear el tiempo y las cosas y todo ello pone al hombre, y ahí comienza la historia humana. Con el primer hombre comienza la historia humana y comienza a subir, y cuando llega a la cúspide, al punto de esa cúspide, esa cresta, entonces ahí viene el pleroma, el cumplimiento del tiempo. Es decir, el tiempo máximo de la historia humana se cumplió aquí. ¿Con quién? Con Cristo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuál era el propósito del tiempo? Introducir a Cristo, el Eterno, dentro de nuestro tiempo. Una vez que Cristo vino y realizó su obra, viene la caída del tiempo. Y estamos en el último tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Así que entonces, en la historia del hombre, es en la historia del hombre donde está el segundo estadio de la salvación.
fue llevada a cabo por Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. La salvación fue obrada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora una pregunta, pensemos esto. Si la salvación es eterna, en el estadio de salvación eterna, ¿ya por eso somos salvos? La salvación es eterna y para ello se utilizan términos como elección y predestinación para hablarnos de la salvación eterna de Dios. ¿Ya por eso somos salvos? No. Dios tiene que introducir el tiempo para que el segundo estadio de salvación esté dentro de la historia por Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo lleva a cabo la salvación en la cruz del Calvario. ¿Ya somos salvos o es salva la raza humana por la muerte de Cristo? No. ¿Todavía no? Viene el tercer estadio de salvación. ¿Cuál es? Nuestra historia personal, nuestro tiempo, mi historia personal. Y esa es aplicada por el Espíritu Santo. Entonces, las tres personas actúan en los tres estadios de salvación. En la eternidad, el Padre la planea. En la historia, Cristo la lleva a cabo. Y en mi vida, el Espíritu Santo la aplica. Porque es solamente a través de la obra del Espíritu Santo que yo puedo tener la aplicación de esa salvación. Cuando dice la palabra de Dios que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras. Es la garantía de nuestra salvación, el Espíritu Santo. Entonces nadie es salvo sin la obra del Espíritu Santo. Nadie puede ser salvo sin la obra del Espíritu Santo. Así que a los que creen de alguna forma en este ultracalvinismo de decir que no se necesita predicar la palabra, que no se necesita evangelizar, que no necesita hacer absolutamente nada porque la salvación es del Señor y Él la dará a quien ya eligió, tú le prediques o no le prediques, le hables o no le hables, cometen una equivocación totalmente grande porque es solamente, ahorita vamos a ver en cuanto a los medios de salvación, es solamente por el Espíritu Santo que se puede llevar a cabo tal obra de la salvación. Ahora, ciertamente en mi historia personal hay todo un proceso que también está clarificado en la palabra de Dios, porque después de que Dios me eligió, me predestinó, el segundo proceso por el cual viene, me eligió en la eternidad, me predestinó para ser conforme a la imagen del Hijo de Dios, pero luego viene el tercer proceso, ya en mi historia personal, que se llama llamamiento. Porque a los que antes conoció y a los que predestinó, a esos también llamó. Y el llamamiento es todo un proceso de mi vida. Desde que yo nazco, todo lo que acontece en mi vida es parte del llamamiento de Dios para atraerme hacia Él. Y finalmente llega a confluir en el momento en que el Espíritu Santo trae a mi vida la fe y el arrepentimiento. Y cuando tal acontecimiento sucede, el Espíritu Santo aplica en mí la salvación. Entonces, si mantenemos esta perspectiva de los tres estadios de salvación, no nos vamos a equivocar respecto a lo que podamos después aprender e incluso a captar, probablemente estar de acuerdo o no de acuerdo con algunas posturas. Este es el orden de la salvación. Este orden de la salvación, como dije, está fundado en un pacto de la Trinidad para llevar a cabo la salvación del hombre caído. En el Salmo 4, 7 al 9 y en Hebreos 10, 5 al 7, que cita el Salmo, muestra al Padre encomendando al Hijo la tarea redentora. Es lo que se conoce como el diálogo intratrinitario. Este diálogo intratrinitario, que solamente se nos da un esbozo, es simplemente hablando la Trinidad en la eternidad sobre el plan de redención. ¿De quién? De una humanidad todavía no creada, ni de un universo creado. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es un pequeño esbozo de ese diálogo intratrinitario. Entonces Cristo aparece siempre en toda la Escritura aparece siempre como el deseoso, el lleno de amor y gozo por el Padre, por cumplir la obra del Padre. A algunos que dicen que el amor grande de Jesucristo fue precisamente que lo mantuvo en la cruz para mantenerse ahí y no bajarse de la cruz por el amor que era hacia nosotros, están un grado más abajo de la verdad de todo esto. Realmente Jesucristo fue a la cruz por amor
a la voluntad del Padre. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Y si había una motivación real y verdadera de Jesús de llevar a cabo la obra expiatoria, no era por los hombres, era porque el Padre así lo había pedido y demandado, y Él tenía todo el gozo y el deseo de cumplir la voluntad del Padre. Usted lo puede ver todo eso en Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio donde nos presenta precisamente a Cristo siempre obediente, amoroso y deseoso de hacer la voluntad que su Padre le envió. Y después tenemos la revelación del Espíritu Santo llevándonos a cabo la obra de reconciliación entre nosotros y el Padre, el gran don con que ahora somos salvos. Ahora, de este aspecto, de este pacto intratrinitario, hay que entender dos cosas importantes. Primero, en todo pacto hay dos partes. Sin embargo, en este pacto, toda la iniciativa surge de Dios. Dios establece el decreto de salvación. No voy a meterme ahorita con la cuestión de los decretos, porque precisamente los decretos establecen nuestra postura soteriológica. Si primero Dios decretó la salvación o decretó la condenación del hombre, si primero Dios decretó al hombre y luego su salvación, si primero Dios decretó al hombre y después su condenación, etc. ¿La condenación del hombre estaba decretada, hermanos? ¿Estaba la salvación del hombre, la condenación del hombre estaba decretada? ¿La caída del hombre estaba decretada en la eternidad? ¿O Dios decretó que el hombre existiera y ya fue la decisión del hombre caer? ¿Qué piensan? Bueno, la Escritura nos da un esbozo respecto a esto. Y ese sistema de decretos es lo que pone algunos, si decimos que fue después la caída del hombre, nos pone como supralapsarios, y si dice que fue después del hombre, como sublapsarios y infralapsarios. Y entonces hay un intermedio que son los sublapsarios, que entre los dos se acomodan. Pero en este sistema de puntos es donde establecemos nuestra postura de alguna forma soteriológica de la manera más adecuada y correcta. Pero los decretos es algo inferido y no podemos establecerlo como doctrina. Sin embargo, hay que entender que en el pacto de la redención, toda la iniciativa surge de Dios. Toda viene de Dios. Él decreta la salvación, Él provee el medio de la salvación, que es la cruz y Jesucristo. Dios suministra al Espíritu que nos vivifica, la fe también nos la da, justificante, también nos da el arrepentimiento transformante y nos da la perseverancia del creyente. Toda es un acto de iniciativa surgida de parte de Dios. Y de ahí está la firmeza de este decreto de salvación, de que todo proviene del Padre. Ahora, en segundo, es que mientras el hombre es incapaz de aportar por sí mismo ninguna contribución, simplemente se limita a extender la mano de fe y recibir el don de Dios. Simplemente. Y eso no es lo que algunos llaman la libre albedrío. Si quiero, lo recibo o no. No voy a tocar ahora este tema porque será más adelante y lo vamos a ver precisamente, pero respecto al libre albedrío, obviamente tengo una postura en ese sentido. Yo creo, bueno, el libre albedrío no es una doctrina bíblica, no existe en la Biblia el libre albedrío. El libre albedrío es una postura filosófica. Lo que existe en la Biblia es la libertad de voluntad, eso sí. Dios estableció la libertad de voluntad y no es igual la libertad de voluntad al libre albedrío. No es lo mismo. En la Reforma hubo una controversia que sería buena que ustedes la vieran, la leyeran, ¿verdad? Entre Martín Lutero y no, el que escribió el Nuevo Testamento griego interlineal, Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam establece el libre albedrío, o lo que llama así, y le contesta Martín Lutero en ese sentido, y es amplio la respuesta en todos ellos dos, y hay una controversia, es bueno verla en ese sentido. Ahora, así que si el hombre es incapaz de aportar algo por sí mismo para la salvación, simplemente extiende la mano como alguien necesitado, donde se le ha mostrado que lo único que él necesita es lo que el Señor puede darle, y él simplemente estira la mano para poder recibir. Este pacto incondicional de alguna forma necesita también de dos actos condicionales. En primer lugar, el sacrificio de Cristo, y segundo, la fe del hombre para recibir este sacrificio. Pero ninguno de estos dos elementos le quita al Padre la iniciativa de salvación, porque
no es el Hijo el que toma necesariamente la decisión de reconciliar al mundo, sino que Dios es quien la está reconciliando al mundo con Cristo. En Cristo estaba reconciliando al mundo, 2 Corintios 5:19. Y la fe del hombre arrepentido y la salvación también provienen de Dios. La fe no es algo natural en el hombre no tiene fe de manera natural, tiene que venirle de parte de Dios. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, y casi siempre la palabra esto nos referimos a la salvación, no. Y esto, la manera como está escrito, y esto se refiere a todo lo que acaba de decir, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, todo el conjunto, la gracia, la salvación, la fe, no es de vosotros, es don de Dios. Así que entonces, este pacto, en todo ello está la iniciativa del Padre, Él todo lo provee, todo lo da, el hombre simplemente estira su mano para recibirlo, porque si Dios te da la fe, Él no cree por ti, tú tienes que creer. Si Dios te da el arrepentimiento, Él no se arrepiente por ti, tú tienes que arrepentirte, pero eso proviene de Dios, eso es de Dios. Ahora vamos a ver los agentes y la agencia de la salvación. ¿Quiénes son los agentes y la agencia de la salvación? Surgido de toda la obra de nuestra salvación, de la amorosa iniciativa entonces del Padre, las otras dos personas de la Trinidad, como lo son precisamente Jesucristo y el Espíritu Santo, se constituyen como agentes de la salvación, es decir, quienes la aplican, la salvación, quienes llevan a cabo tal evento de la salvación, con una agencia única o medio de salvación que es la palabra. La única agencia de salvación es la palabra de Dios. El Espíritu usa de la agencia de la palabra de Dios para convencer de pecado. Así que podemos decir que el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo son los agentes de la salvación y la agencia de la salvación es la palabra. Y existen lo que llamaríamos dos medios subjetivos de salvación que son la fe y la oración. Y es aquí quizás donde existe el problema para muchos. ¿En qué sentido la fe y la oración son medios de salvación? Bueno, llamamos medios subjetivos porque simplemente son condiciones nada más de recepción en beneficio de la salvación. Son medios subjetivos porque prácticamente están dentro del hombre, es decir, él los tiene que hacer, los tiene que llevar a cabo, pero no aportan nada a la salvación. No aportan absolutamente nada a la salvación, solamente son receptores nada más de la salvación, la fe y la oración. Ahora, ¿habrá que orar para ser salvo? Hermanos. ¿Hay que orar para ser salvo? Bueno, yo sé que estamos en un sentido, y la mayoría estamos acorde a esto, de que la oración llamada la oración de salvación, que ha sido acuñada durante un tiempo, no sé, no es muy grande, 100, 200 años cuando mucho, tal acción como una verificación desde los tiempos de Charles Finney, ¿verdad?, a los últimos evangelistas, todos ellos hombres que intentaban de alguna manera asegurarse que las personas entendieran y comprendían. Bueno, comenzaron a acuñar una forma de hacerlo, y es precisamente pasar al altar o hacer una oración, pero en ese sentido solamente era para asegurárselo, y después se ha tomado tanto y se ha acuñado de tal manera que si una persona no pasa al altar o una persona no hace una oración, decimos no es salva, no puede ser salva. Bueno, cuando hablo de la oración, no me estoy refiriendo a esa oración acuñada de salvación. Obviamente, si una persona se va a arrepentir, se tiene que arrepentir para con Dios. Y esa es tu oración de salvación. No es la oración, la repetición, es simplemente va a hablar con Dios, va a pedir perdón. Entonces esa es la oración y es necesario. Si para ser salvo tiene que arrepentirse, se arrepiente delante de Dios. Y ese es un medio subjetivo de salvación. Así que así podemos llamarle en ese sentido. Ahora, vamos a ver cuál es la naturaleza del orden de la salvación. Hablamos de la naturaleza de la salvación como aquello que nos da el origen y la composición. Así que el orden que establecimos de la lección pasada respecto a este asunto tiene también una naturaleza propia y es necesaria para entenderla, estudiar dos cosas. Primeramente, la relación que existe entre la ley y el evangelio. Y por no entender muy bien esta relación,
por ejemplo, Pablo le habla a los Gálatas judaizantes de manera tremenda y dura, porque ellos estaban vaciando el mensaje del Evangelio, mientras también el mismo apóstol Juan condena a Marción en su tiempo, porque era alguien que detestaba la ley de Dios, diciendo que en realidad en la Biblia existían, o que realmente existían dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento era uno tan malo y que venía y castigaba a sus criaturas, y el del Nuevo es uno bueno y verdadero. Así que él decía, yo desecho totalmente el Antiguo Testamento y la ley y me quedo con el Nuevo Testamento. Y hoy día los hiperdispensacionalistas prácticamente son antinominianos, es decir, están en contra de la ley, porque esto es lo que hacía Marción. Pero el Evangelio no está desligado de la ley, no puede estar desligado de la ley. No se puede desvincular el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Y los antinominianos, y aunque pensamos que quién podría ser así, pues yo les puedo dar muchos ejemplos de los que creen así, de esta forma, de esta manera. En cierta ocasión, hablando, yo creo que el comentario no está escondido, lo puedo comentar una vez más, hablando entre el grupo de pastores acerca de cierto pastor que estaba divorciado y que ahora se había vuelto a casar, y estaban discutiendo entre ellos si le daban o no la aprobación dentro del grupo de pastores, etcétera, y todo eso. Entonces estaban ahí diciendo toda la mayoría, sí podemos hacerlo, pues ya se arrepintió, ya Dios lo levantó, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y luego después me preguntaban a mí, ¿tú qué piensas? Le digo, bueno, la Biblia es clara, marido de una sola mujer. Sé que hay interpretaciones diversas, pero mi interpretación a este sentido la hago a la luz de toda la Escritura, a toda la analogía bíblica respecto a este asunto, no solamente nada más a la pura palabra ahí, marido de una sola mujer, como en el momento mismo, sino a toda la Escritura en el sentido del testimonio que da todo el pasaje que debe mantener. Y luego ya expliqué eso y dije, ya no puede, o sea, si ya una persona, si de por sí alguien que no es que es creyente, pero hablando de un pastor, y no que antes se divorció, sino que ya siendo pastor se divorcia y luego se vuelve a casar, rompe todo este precepto. Y dijeron, bueno, dijeron, en la ley era eso antes, así éramos duros, pero ahora estamos en la gracia. Y yo, ¿cómo es que podemos entender nosotros en este ultradispensacionalismo decir que porque ahora estamos en la gracia entonces tenemos libertad para hacer lo que queramos? En absoluto. Esos son los modernos antinominianistas, en contra de la ley. La ley tiene propósitos muy específicos, que es ponerle un atajo a la corrupción humana, por lo cual Dios la dio. También nos sirve de un guía para llevarnos a la gracia, un pedagogos, un ayo, que nos lleva precisamente, ¿un qué, hermano? También para poder llevarnos a la gracia del Señor. Y el Señor Jesucristo dijo que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y una vez más la palabra cumplimiento ahí es plerosai o pleroma, que significa llenarlo y precisamente darle el efectivo entendimiento de lo que es la ley. Y en este sentido la ley sigue vigente. En cuanto a la ley, algunos que no están de acuerdo con esto, yo sí creo que la ley contiene dos aspectos: el aspecto ritualista, del cual ya no estamos bajo la ley, de la cual el apóstol Pablo lo menciona en el libro de Hebreos, pero luego está el aspecto moral, el cual sigue siendo vigente, porque es la ley de Dios para un pueblo santo y seguimos siendo el pueblo santo de Dios, y esa ley tiene que cumplirse. Y yo no por decir que estoy en la gracia, entonces ya no puedo seguir tales mandamientos emanados de un Dios santo. Esos son vigentes y continúan. Pero la otra parte de la ley ritualista se acabó, y Pablo dice, se terminó, y lo que ya está viejo ya no sirve. Y por tanto, Cristo lo ha hecho ahora, es lo nuevo en todo ese sentido. Ahora, vamos a ir avanzando para concluir, porque me quedan 5 minutos, hermanos. El orden subjetivo de la salvación. El orden subjetivo de la salvación. El orden de la salvación está entendido especialmente en un orden lógico, como la planificación eterna de los designios de Dios, pero también se realiza sucesivamente en procesos
temporales de su aplicación a las personas de los redimidos. En el Nuevo Testamento encontramos una relación en estos términos como predestinación, regeneración, justificación, santificación, preservación y glorificación. Y aunque no todos los pasajes ofrecen todo este listado, sí los esbozan en su mayoría de manera general. Romanos 2:37, 41, 2:16 al 18, 6:22, 8:29 al 30, Efesios 1:3 y 14, Primera de Pedro 1:2, 9 y 10, 20:23, etcétera. Debemos también tener en cuenta que las dificultades que nos presenta esto para determinar cuál es el orden lógico o concreto y completo en este aspecto. Así que para poder entender ese orden lógico de cómo se aplica la salvación, primero necesitamos ver cómo se ha establecido la doctrina de esta salvación o soteriológica dentro de algunos que los ponen de manera muy grande o que ya está establecido para algunos, como por ejemplo está el concepto católico romano, que el punto clave de ellos es la justificación por el bautismo. Para ellos la justificación se obtiene por el bautismo, la iglesia le confiere entonces sacramento, regeneración bautismal, y el hombre va recibiendo a través de todo ello para alcanzar, conservar y recuperar y aumentar la justificación a través de las buenas obras, y finalmente llega a su salvación. Es un proceso para ellos, un proceso de salvación que comienza con el bautismo, lo cual le tumba los cuernitos, dicen, al niño, y le da la posibilidad ahora sí de comenzar a elegir hacer lo bueno. Por eso puede obrar bien, dice, si eres bautizado, sí, y a partir de ahora puedes obrar bien, porque ya tienes la capacidad a través del bautismo. ¿Verdad? No lo bautizaron a ustedes de niños, ¿no? No. Bueno. Luego tenemos el concepto arminiano. El concepto arminiano, el punto clave es la justificación por la decisión de una persona de aceptar a Cristo como su Salvador necesario y suficiente, poniendo entonces en el hombre el punto clave. Esa decisión procede de nuestro libre albedrío, dice el concepto arminiano, la capacidad innata de poder discernir espiritualmente lo que le conviene al pecador, y coopera así entonces con la gracia de Dios, en el concepto arminiano. Después está el concepto luterano. El concepto luterano, el punto clave es la justificación por la fe que Dios produce en el hombre. El proceso empieza con el anunciamiento del Evangelio, que esto quiere la radical resistencia al hombre caído, y entonces el hombre procura así o viene al arrepentimiento y la regeneración bautismal. Sin embargo, todo eso es preparatorio y provisional, porque dice Lutero, se puede perder. ¿Por qué? El problema grave de Lutero en cuanto a su sistema de justificación por la fe, que es correcto, justificación por la fe, bíblico, el problema es que él inducía que la fe es del hombre. Y si el hombre pierde la fe, pierde la salvación. Y entonces Lutero seguía creyendo en un sistema de salvación por el hombre también. Es decir, si por la fe Dios te la da, pero tú la tienes que preservar. Si la pierdes, pierdes la salvación. Ahora viene el concepto calvinista o reformado. El punto clave es la justificación por la justicia de Cristo, en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No es la fe la que salva, dice en ese sentido, como lo explica alguien bien, como no es el tenedor el que te alimenta, sino el que toma el alimento que vas a comer. Así es la fe. La fe es ese tenedor por la cual tomas la salvación. Así que la salvación no te la da la fe, sino la gracia de Dios. Y se hace el énfasis sobre la iniciativa libre y soberana de Dios solamente en la salvación del hombre, y coloca siempre primeramente el llamamiento interior y la regeneración espiritual. Esa parte donde yo no estoy de acuerdo, dicen ellos que para que una persona pueda tener fe, primero debe ser regenerada. Es decir, primero viene la regeneración, después viene la fe, después viene el arrepentimiento, y se va, pero ponen en primer lugar la regeneración. Lo vamos a discutir más adelante cuando lleguemos a esta doctrina de la regeneración, no ahora, sino en el proceso, si Dios nos permite, más adelante, porque veremos cada una de las doctrinas, si Dios nos permite, en un avance de todas ellas. Pero por ahora solamente son esbozos. Así que la fe se conecta con la justificación, la adopción y todo ello. Ahora, finalmente, para terminar esta introducción, hermanos, es que todo esto, la doctrina de la salvación, todo ello está basado en la unión con Cristo. Todo. La elección, la predestinación, todo está basado en nuestra unión con Cristo.
El orden de la salvación comienza con la libre y amorosa iniciativa de Dios Padre por salvar al hombre. Pero los hombres no son salvos solo porque Dios es amor y Dios ha manifestado amor. Es preciso también que el carácter santo de Dios quede salvaguardado por causa del pecado del hombre. Y ahí viene un dilema que adelante lo discutiremos. ¿Cómo es que Dios, siendo santo, y para salvaguardar su carácter santo y su justicia, tiene que aplicar castigo y juicio sobre el hombre? Porque si Dios no aplicara justicia y simplemente pasara por alto el pecado, simplemente no le interesara, entonces no queda salvaguardada el carácter santo de Dios. Es muy importante entender esto. ¿Por qué? ¿Por qué y cómo es que Dios salvaguarda su carácter santo al no traer juicio a pecadores que lo merecemos? Y en eso está precisamente entender una de las doctrinas muy importantes, que es la justificación. Y la veremos próximamente. Pero es necesario, entonces, que entendamos que nuestra unión con Cristo comporta todo esto. Voy a adelantar rapidito a esa parte. ¿Todavía está ahí? Sí, ¿verdad? La unión con Cristo. Porque quiero terminar con esta parte de la unión con Cristo. ¿Mande? Me quedan 5 minutos porque me entregó 5 minutos tarde Nahum. Muy bien. La unión con Cristo. Así nomás vamos a pasarlo rápido, de forma rápida. Nuestra unión con Cristo, Ociel. Adelántele. La unión con Cristo, ya, adelante, porque quiero llegar a las características de la unión con Cristo. ¿Mande? Fíjense, la unión con Cristo es una de las frases, o es una de las relaciones más importantes para entender toda la doctrina de la salvación. Somos escogidos en Cristo, somos aceptados en el amado, somos arraigados y sobreedificados y confirmados en Él, hechos justicia de Dios en Cristo. Nuestra glorificación final será manifiesta con Él. Todos los pasajes, todo el Nuevo Testamento siempre está hablando de nuestra unión con Cristo. Seguimos. ¿Cómo es la unión con Cristo? Es eterna, ya que hemos sido escogidos en Él. Así que entonces nuestra unión con Cristo ha sido eterna en Cristo. Segundo, nuestra unión con Cristo es espiritual, no solamente porque establece el vínculo espiritual con Cristo, sino también porque es realizada y mantenida y perfeccionada por el Espíritu Santo. Es una relación espiritual en Cristo, no es una unión física, es una unión espiritual. Tercero, nuestra unión con Cristo es también mística, es decir, no se puede entender, está en un lado inentendible porque es un misterio escondido desde la eternidad, pero manifestada ahora, y también porque es invisible para nuestros ojos. Nuestra unión con Cristo, no podemos saber que estás en Cristo Abraham, no podemos saberlo, porque es invisible para mis ojos. Yo pensaría que no, pero digo, podría pensarlo. Cuando juegas fútbol yo pienso que no. Como sea. Pero es invisible a los ojos. Y también porque se distingue de cualquier otra unión que existe. La unión con Cristo es distinguible de cualquier otra unión. No es como la unión esencial como entre el padre y el hijo, no es como la unión entre un esposo y una mujer, no es igual a ninguna unión, es una unión mística. Bueno, cuarto, nuestra unión con Cristo también es directa, o sea, no necesitamos ningún intermediario o condicionante para esta unión. Y 5, es orgánica y por tanto siempre es dinámica y funcional. Nuestra unión con Cristo es indisoluble, nunca se termina esta unión con Jesucristo, y eso es lo que mantiene nuestra salvación como un aspecto de salvación. Y tercero, es inescrutable, no se puede llegar a entender del todo la unión con Cristo. Ahora, todas esas manos es muy importante entenderlo, y eso nos llevaría parte por parte, porque eso ahonda mucho nuestro entendimiento del por qué creemos o por qué entendemos las doctrinas de la gracia de esta manera. Todo está en Cristo. Ahora, ¿qué comporta una metamorfosis? Hay un cambio, transformación, nuevas criaturas. También una metanoia, un cambio de mente,
nos lleva también a este punto. Y tercero, una posición legal de justificados ante Dios. Nos lleva a un cambio de posición delante de Dios. Somos justificados delante de Él. Y una santificación continua. Una koinonía o una verdadera comunión con el Padre y la Trinidad. Y por último, vamos a ver, la obra del Espíritu Santo es súper importantísima. Bueno, ya no va a dar tiempo, hermanos, para esto. La obra del Espíritu Santo es esencial, porque si no es aplicada al Espíritu Santo su obra en nuestras vidas, entonces no se puede llevar a cabo la obra de salvación en nosotros. Es sumamente importante entender el papel del Espíritu Santo en nuestro proceso de salvación. La aplicación de la obra redentora no es automática, no se obtiene mecánicamente. Por un lado, el hombre pecador está espiritualmente muerto y por tanto absolutamente incapaz de orientarse hacia Dios. ¿Cómo puede un hombre tener fe y arrepentimiento si antes, dicen algunos, no es regenerado? Porque un muerto no puede creer. Sin embargo, en mi postura, y esta es mi postura personal, creo que la única manera y el único momento, porque lo veo así en alguna de las parábolas, la parábola del sembrador y la parábola del trigo, la parábola de la semilla, creo que el único momento en que el hombre puede tener y ejercer fe dada de parte de Dios es por el único medio que puede obtener fe, que es la Biblia, la palabra de Dios, pero sucede cuando le es predicada la palabra de Dios. Es el único momento. Y en ese único momento que puede tener fe, entonces su libertad de voluntad se pone de manifiesto. Es en este momento. Porque la libertad del hombre, la supuesta libertad de voluntad, es también muy subjetiva, porque en realidad no está libre su voluntad. La voluntad está sujeta a su naturaleza, y la naturaleza del hombre es pecador, depravado. Así que, ¿qué va a hacer su voluntad? Lo que su naturaleza depravada le manda. Por eso, de continuo, siempre es el mal, siempre, continuamente. Pero en el único momento en que es liberada esa voluntad, realmente liberada, es cuando es predicado el Evangelio, y entonces ahora sí, es precisamente por la responsabilidad que se le da y la capacidad de poder entender en ese momento que será juzgado, porque el que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Y bueno, esta obra toda la hace el Espíritu Santo en uno. Es muy amplio, no voy a hacerlo, pero el Espíritu Santo actúa en la justificación, en la fe, en la regeneración, en la glorificación. Y por último, debemos cuidarnos cuando hablamos, hermanos, en cuanto al Espíritu Santo y las obras y la salvación misma. Debemos cuidarnos de dos extremos muy importantes. Cuidémonos siempre de un activismo pelagiano. Un activismo pelagiano o no, el llamado nomismo. El activismo pelagiano o nomismo significa que uno tiene que hacer, guardar y llevar a cabo algo para poder ser salvo. Hay bautistas semipelagianos nomistas que establecen que si no llevas a cabo ciertas cosas condicionantes, si no lo que ellos combinan o confunden con fruto, si no veo en ti tal cosa, tú no puedes ser salvo. Es un activismo pelagiano o llamado nomismo, hacer cumplir la ley. Y también cuidémonos del ultrapasivismo calvinista. No solamente del activismo pelagiano, también del pasivismo ultracalvinista o antinomianismo, que no hay que hacer absolutamente nada. ¿Para qué queremos predicar? La gente será salva. Sin tu ayuda, sin mi ayuda. Siéntate, muchacho. Así le decían, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué predicar si Dios va a salvar a los hombres? Hay que cuidarnos con eso. El pasivismo ultracalvinista que no deberíamos abrigar de ninguna forma, porque no es escritural. Bueno, es demasiado rápido más para una hora, obviamente, el ver toda la introducción, pero si Dios nos permite, en adelante, veremos doctrina por doctrina de la gracia. Y en ello van a ver que no es simplemente establecer nada más lo que vimos en el libro de William Evans acerca de la fe, ¿verdad? Y ya, sino que hay mucho y en ello implicaciones muy, muy importantes. Bueno, vamos a orar.